¿Usted disipula o lo disipulan? Ninguna de las dos aplica más. A ver, a usted no disciplinan, ¿verdad? A veces las esposas nos disciplinan, pero no, disipulan. A usted la disipulan. Ah, muy bien, muy bien. Ahora, esta palabra disipular a veces se vuelve como la usamos, pero realmente, ¿qué significará disipular, verdad? O algunos que están aquí dicen, bueno, eso de disipular no sé qué será, o no, nunca he discipulado ni me han discipulado, ¿verdad? O nunca alguien se ha dejado discipular por mí, o yo nunca me he dejado discipular por mí. Esta mañana nos vamos a estar aprendiendo acerca de si usted disipula o lo disipulan. ¿Qué es esto de discipular? Bueno, yo lo busqué en la Biblia, la palabra discípulo, que dice aprendiz, alumno, y tiene que ver con enseñanza, con enseñar, que hay un maestro y hay un alumno, llevándolo a esa expresión, ¿verdad? Pero, en el contexto general, hay alguien que enseña y hay alguien que aprende. Eso es el proceso de discipular. Ahora, a veces puede ser que se sientan en un lugar específico, ¿verdad? Pero a veces no, a veces es la vida diaria. El Señor Jesucristo hizo un trabajo con sus discípulos de enseñarles por 3 años, ¿verdad? Y ahí no había un salón de clases, sino que había una clase de vida. Donde anduviesen, Él siempre estaba enseñándoles. Eso es discipular, transformar una vida, alcanzar una vida. Y yo les pregunto al inicio si usted disipula o lo disipulan, si usted es maestro o es alumno, ¿verdad? Si usted enseña o es enseñado, hermanos. En medio de todo esto que vamos a estar aprendiendo hoy, nos va a quedar un poco más claro acerca de qué implica, porque a veces decimos, no, eso es para los líderes, no, eso es para el que quiere involucrarse en la obra. Pero para mí, pues no, ¿verdad? Y es más, pues yo casi ni llego, ¿verdad? O cuando llego, como llego, qué sé yo. Muchas ideas que podemos tener acerca de discipular. Esta mañana vamos a estar aprendiendo acerca de si usted disipula o lo disipulan. Hoy hay 5 principios que vamos a estar aprendiendo. Antes de continuar, yo le voy a pedir que nos pongamos de pie, ¿verdad? Vamos a estar sentaditos un rato y que pongámonos de pie y oremos. Oremos. Padre, queremos suplicarte, Señor, que nos hables esta mañana, que a través de tu palabra seamos edificados, enseñados, exhortados, pero sobre todo, papito, que tomemos el lugar que nos corresponde, Señor, en tu obra, en nuestra vida, Señor, contigo. Háblanos, Padre. Háblanos acerca del discipulado en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, lo primero que tenemos que aprender acerca de discipular, vamos allá a Mateo, que yo creo que eso ya lo hemos leído muchas veces, Mateo capítulo 28, a final del Evangelio según San Mateo, ¿no? Capítulo 28. Del 18 al 20, Mateo capítulo 28 del 18 al 20, que dice, y Jesús se acercó, dice, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y, ¿qué dice? Haced discípulos. Según lo que acabamos de hablar, enséñale a alguien, ¿verdad? En hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, dice, que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora yo no le voy a preguntar si usted discipula o es discipulado, yo le voy a preguntar quiénes tenemos que discipular. Excelente, hermanos, qué bien, está bien claro todo, ¿verdad? A ver,
¿quiénes tenemos que discipular según lo que acabamos de leer? Según lo que acabamos de leer, hermanos, discipular es un mandato para todos los que hemos nacido de nuevo. Amén. Y eso lo hemos oído, yo me acuerdo desde que yo llegué a la iglesia, ¿verdad? 1992. Ya ni habían nacido aquí todas las hermanas que están aquí, ¿verdad? Que andan por los 15 años, eso fue hace más de 15 años, ¿no? El hecho de discipular, y es un mandato, hermanos. O sea, cuando es un mandato, ¿qué significa? No hay para dónde. Como el pago de los impuestos, ¿verdad? Le sale ahí el recibo, pague. Me tocó pagar, pague, es un mandato. Pero este es un mandato de Dios, del Señor Jesucristo. Antes de irse, le dijo a los discípulos, a ellos les dijo, id y haced discípulos, bautizándoles y enseñándoles. Todo lo que Él les había enseñado durante 3 años, todo el tiempo que estuvo con ellos, ahora les dice, hey, es el momento que ustedes vayan. Y el Señor Jesucristo nos dice a nosotros, hey, es el momento, yo voy a hacerle así, ¿verdad? Que ustedes vayan, voy a hacerla yo también, porque todos tenemos que hacerlo. Aquí no hay duda, no hay exclusión, no dice, bueno, solo algunos, solo los que quieran, como no. Este es un mandato, id y haced. Nos cuesta, ¿verdad? Porque cuando nos dicen, haga esto, es como cuando el vigilante del parqueo, ya que nos hemos parqueado y alineado, llega y dice, mire, nos toca el vidrio, ¿va? Y uno baja el vidrio, fíjese, y uno ya me va a mover, ¿va? Que aquí no se puede, es lo peor que le digan a uno, que le digan, mire, me voy a hacer para allá, va, por lo menos. Pero cuesta, ¿no? Obedecer un mandato. Pero hermanos, este es un mandato de Dios, que dice, id y haced discípulos. Juan, capítulo 8, versículo 31, el Evangelio de San Juan, ahí cerca. Juan, capítulo 8, este no está ahí en la diapositiva, pero anótenlo, ¿verdad? Juan, capítulo 8, versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Juan, capítulo 8, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, o sea, creyentes en el Señor, ¿verdad? Como nosotros. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Qué tremendo, ¿verdad? Si vosotros, dice, permaneciereis, ¿verdad?, en mi palabra. ¿Y cuál es su palabra? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero no me quiero detener mucho en esto porque todos estamos claros que es un mandato. Amén. ¿Quiénes tienen que discipular? Todos. ¿Qué era discipular? Enseñar. ¿Pero qué vamos a enseñar? No nuestras propias experiencias de vida personal, sino la experiencia del Señor, la palabra del Señor, la verdad, que es lo que dice, oye, pero si permaneciere, dice, en mi palabra, que es lo que yo voy a enseñarle al otro, ¿verdad? Entonces, verdaderamente, seríamos sus discípulos, dice, soy mis discípulos. O sea que pueden haber que seamos discípulos, pero realmente no actuemos como tal, sí, según esto, ¿verdad? Porque aunque hayamos creído, no necesariamente estamos viviendo como un discípulo de Él. Así que, hermanos, discipular es un mandato. Y si al inicio los que respondimos, a mí me discipulan o no, yo ni discipulo ni me discipulan, yo quiero decirle que, pues bueno, lo que hay que hacer, ¿verdad? Ahora bien, todos, hermanos, discipulamos, ¿verdad? Ese es el segundo principio. Aunque usted no lo crea, y aunque usted haya dicho que no discipula, todos discipulamos. Porque discipular era enseñar. Esa era una foto mía cuando yo estaba como de 17 años. No, ese es mi hijo, ¿verdad, Rolando? Miren, aunque yo diga que no discipulo, realmente yo hago un trabajo de discipulado en la vida de mi hijo y de mi hija.
Porque yo le enseño, quiera o no quiera. Este chico que está aquí desde que nació, ¿verdad? Ahí está. Hace 15 años atrás, ¿verdad? Desde esa edad, desde el vientre de su madre, yo venía haciendo un trabajo de discipulado. Y usted ve que hermano más chica, espiritual. Es que hermanos, aunque yo no le enseñe la palabra de Dios, algo le estoy enseñando a mi hijo. Aunque yo no me siente con él a enseñar la palabra de Dios o a discipularlo, yo le estoy enseñando algo. ¿Qué le enseño? Mi estilo de vida. ¿Sí o no? Porque los hijos aprenden. Bueno, yo no le enseñé a mi hijo a hablar con unas palabras que usa mías, por ejemplo. El parado, mío. El fruncido, a veces se pone serio, ¿verdad? Mío. Yo no se lo enseñé, yo no le dije, pero él recibió de mí una enseñanza en el día a día. Y quiero decirles que todos ustedes discipulan a alguien, de manera directa o indirecta. Ya sea que sea la palabra de Dios, ¿verdad? O cualquier otra cosa. Ya sea la costumbre de ver la tele o de orar. Ya sea la costumbre de no ayudar en casa o ayudar. Todo lo enseñamos, todo. Yo a veces le veo ciertas actitudes a mis hijos y yo digo, hey, ahí estoy yo. Así era yo. Y si ya ahorita van a entrar a la universidad, me estoy tratando de acordar cómo era yo cuando iba a entrar. Hermanos, porque enseñamos, así sea, que lo creamos o no, estamos enseñando vida a alguien que está a la par de nosotros. Esta mañana, esta madrugada, estábamos aquí como a las 2 de la mañana. No se logran ver bien las fotos, ahí hay más o menos como más de 40 jóvenes que se fueron al campamento, ¿verdad? Que ya están en territorio guatemalteco, están ahí con sus papás. Y fue bonita experiencia verlos juntos y poder ver a papás que, haciendo un esfuerzo, ¿verdad?, están tratando de que sus hijos aprendan y vayan a un campamento. Y aquí, mire, fue bonito el tiempo verlos, ¿verdad? No se fueron, la mayoría no se fue hasta que el bus se fue. ¿Qué estaban haciendo ellos? Discipulándolos. ¿Cómo? Haciéndolos parte. Una mamá decía, sí, que se integren con este grupo de jóvenes y que se hagan amigos. Esa es mi esperanza, ¿verdad? Y yo animo a los que no fueron este año, por alguna razón en particular, pues que ya vayan animándose al próximo año. Pero hermanos, ahí ellos estaban haciendo discipulado. Claro que estaban haciendo discipulado. Porque el discipulado no tiene que ver exactamente con que yo soy maestro, me paro aquí enfrente y les enseño. No solamente eso es enseñanza. Pero el discipulado es un tema de vida. Charles Spurgeon, uno de los predicadores más grandes del siglo XIX, solía hablar acerca de una señora, Mary King, que era la portera de la escuela a la que él asistía cuando era adolescente, imagínense. De la portera, que cualquiera puede decir, no hombre, ¿yo qué voy a andar enseñándole a alguien más? Pero miren lo que decía de ella. A ella, dice, le gustaba algo muy dulce en verdad, dice. La doctrina calvinista fuerte y buena, dice, pero ella vivió tan fuerte como se alimentó. Muchas veces, dice, nos adentramos en el pacto de la gracia juntos. Espérense, ¿que cómo? ¿Con quién hizo el gran análisis? Dice, ¿un adolescente con quién? Con la portera, con la que abría la puerta de la escuela, ¿verdad? Y hablábamos de la elección personal de los santos, su unión a Cristo, de la perseverancia y de lo que significa la piedad vital. Y realmente, decía Spurgeon, creo que aprendí más de ella de lo que habría aprendido de 6 doctores de divinidad de la clase que tenemos hoy en día. Qué tremendo, hermanos. Todos discipulamos en nuestro trabajo, no solo en la casa, en nuestro trabajo también, con los que nos rodean. Y los que trabajan en centros educativos donde hay niños, ¡wow! ¡Qué oportunidad de discipularles y de enseñarles de Cristo a ellos!
que el paso momentáneo con ellos sea una bendición a futuro para esos niños. O sus compañeros de trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que usted bendijo a sus compañeros de trabajo? En el buen sentido. Sí, porque a veces estamos que... Pero aquí, hermanos, todos discipulamos, todos enseñamos. Y aunque usted no lo crea, si usted ya dijo que es cristiano evangélico en su trabajo, todos lo ven. Y todos esperan el día que usted sea el del relajo. ¿Verdad? Porque todos discipulamos, queramos o no queramos verlo como un discipulado, estamos enseñando. A mí me llamó la atención esta historia de Charles Spurgeon porque no importa dónde estemos, es la presencia de Dios la que transmite, la que enseña a los que nos rodean. Y usted puede decir, no, mire, si donde yo estoy, no, si allí, bichitos terribles, ¿verdad? Si es que trabajan en escuela. O esos trabajadores son terribles, ¿verdad? Pues ahí es el lugar donde usted puede enseñar. Primer libro de Samuel, en el capítulo 2, habla de otro discipulado también. Porque como yo lo dije, este discipulado para Spurgeon fue bueno. Pero en la historia que encontramos, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, habla de sacerdote Elí, ¿verdad? La historia de él, del pecado de los hijos de Elí. Y dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Imagínense, hijos del que sacerdote, ¿verdad?, que estaba ahí. Y ellos eran los del relajo. Cuando era lo del sacrificio, ellos llegaban y profanaban todo, se acostaban con las mujeres que estaban a la puerta, en la entrada, ¿verdad?, del templo. O sea, era una historia terrible. Y tal vez Elí dijera, no, mira, es que yo no pude discipularlos, no tuve tiempo, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, en Samuel 3:3 el Señor le dice, ¿verdad? Le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, hablándole el Señor Samuel acerca de Elí. Por la iniquidad, dice, que él sabe, dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él, ¿qué dice? No los ha discipulado. Estorbar es enseñar. Y para los jóvenes que están aquí, yo les digo, el trabajo de su papá y de su mamá es estorbarle. Y no digo zancadillarle cuando va pasando, no me refiero a eso, ¿verdad? O no dejarlo pasar físicamente, no, hermanos. Es poder decirle lo que estás haciendo no es correcto. Es poder advertirle, es poder detenerle. Aunque no nos gusta, ¿verdad? Cuando estaba chiquito a mí me gustaba que me disciplinaran. La chancleta voladora de mi mamá, ¿verdad? O el gancho, ¿verdad? Yo lo recuerdo, me da risa. Pero a nadie le gusta, claro, no es la manera correcta, ¿no? Pero es que a nadie le gusta ser estorbado en lo que quiere hacer. Pero ese es nuestro trabajo, hermanos. Y aquí Elí no hizo el discipulado que tenía que hacer con sus hijos. Y lo terrible son las consecuencias, que dice que va a ser barrida su descendencia. Bueno, mueren sus hijos, o sea, es una cosa horrible, pues algo que nadie quiere. Nadie desea eso para sus hijos. Ahora, independientemente de lo que haya hecho de aquí para atrás en la vida suya, en la vida de sus hijos, yo quiero decirle hoy que usted sigue teniendo la responsabilidad de discipular a su hijo o a su hija, de enseñarle. Esa es su responsabilidad, de estorbarle. No solo hablamos de discipulados de un hermano de la iglesia, no, nuestra casa, nuestros hijos. Discipular a la esposa, o a veces la esposa le toca discipular al esposo, ¿verdad? Porque el sacerdote de la casa, pues, no se ha graduado todavía, entonces ahí vamos, ¿verdad? Hermanos, esa era la situación de Elí. Yo quiero decirles que nuestra situación no cambia, o sea, nuestro trabajo es el mismo. El poder discipular a nuestros hijos. Lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, porque aquí el caso de Elí era que no los estorbó. ¿Ya? Y ahora lo que hacemos para que no nos estorbe a nosotros,
le damos una tablet, ¿verdad? O un celular y ahí está. Ahora es la herramienta, la ayuda, ¿verdad? Y cuando venimos aquí a la iglesia lo traemos, pero dice, vaya hermanos, transfórmenmelos allá en la iglesia infantil, ¿verdad? Que hay unas maestras, por cierto, ¿verdad? Que muy sonrientes dicen, ay Señor, ¿verdad? Amén. Pero ahí están. Pero hermanos, el trabajo es suyo. Miren estos jóvenes que iban ahí a ese campamento, primera vez que va a un campamento de tantos días, mucha expectativa, y esto y lo otro, y algunos chicos estaban como indecisos, ¿verdad? Y vino una abuelita que yo conozco y le dijo, no, vaya hija, si iban todos esos jóvenes, vaya, y va a ver qué bien la va a pasar. ¿Qué hizo ella? Discipulado intensivo, hermanos. Claro, no fue, sentémonos, hija, ¿verdad? Te voy a enseñar. No, le dijo, vaya. Entonces, hermanos, es un estilo de vida en el que yo le enseño a otro, como lo hizo el Señor Jesucristo con sus discípulos. Esa es la tarea que tenemos: estorbar, advertir. Y no es fácil porque a veces hay confrontaciones con los hijos, pero así es. Hijos, yo quiero decirles algo, así es. Por algo nos ha puesto Dios ahí. ¿Ustedes creen que sus papás quieren tener la tarea de estarles diciendo eso no, cambia, deja, mira esas amistades, mira esos mensajes, mira las horas que te estás... Si no es gusto. Si pasamos una encuesta aquí, ¿qué papá disfruta quitándole el celular al hijo? ¿O qué papá disfruta regañando al hijo? Bueno, llamándole la atención al hijo. ¿Qué papá disfruta jalarse los pelos cuando ve las notas del reporte de fin de periodo? Ninguno. A ver, ¿quién disfruta de eso? Nadie. Ningún papá quiere eso. Pero es la tarea que nos toca como padres. Y la que no podemos renunciar, hermanos. Todos discipulamos. ¿Para vida o para muerte? ¿Cuál es el discipulado que usted está llevando con su vida? A sus hijos, a su esposa, a su familia, a sus papás, a sus compañeros de trabajo. ¿Cuál es? Porque todos discipulamos. Ahora bien, hermanos, el discipulado, entonces el principio que vamos a ver, el discipulado tiene que ver con paciencia y humildad. Ahí está una imagen gráfica de lo que es tener paciencia y humildad, ¿verdad? Yo recuerdo en ciertas etapas de estudio de mis hijos, Paola, que es mi hija, es un año, casi 2 años mayor que Rolando, entonces iba adelantado en el grado, y habían ciertos temas que a Rolando le costaban. Entonces yo le decía a Paola, bueno hija, enséñele usted esa parte. Pero eso era emocionante, casi como esa foto, ¿eh? Hasta que yo tuve que decirles, con paciencia y con humildad. Con paciencia para el que enseña y con humildad el que es enseñado. Y miren, hermanos, el discipulado tiene que ver con eso. Tiene que ver con paciencia y con humildad. ¿Por qué? Porque si yo estoy siendo discipulado, como dijo la hermana, tengo que tener la disposición en mi corazón de oír, de aumentar mi conocimiento y de adquirir el consejo que me está dando el otro. O sea, estoy aceptando que el otro me aconseje. Y a veces cuando contamos nuestros problemas, ¿qué queremos? ¿Que nos aconsejen o que nos oigan? ¿Ah? Que nos oigan. Sí. A veces no queremos que nos digan, ya sabemos lo que queremos, lo que tenemos que hacer a veces, pero no nos gusta. Y en el discipulado, si usted quiere ser discipulado, mire, tiene que cubrirse de humildad. Me dice que el proverbio dice, oirá el sabio, dice, y aumentará el saber. Aún, dice, de la persona que sabe mucho, dice, todavía puede aumentar su conocimiento. No seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso.
Pero cuando tener esa actitud de reconocer que en mi corazón puede haber perversidad, no, hermano, ¿cómo? Si soy pastor de la iglesia, ¿cómo yo? ¿Y quién me va a enseñar a mí? Si en la iglesia no hay uno que esté a mi altura, tendría que ser el pastor. Tal vez el pastor Edwin, tal vez. Porque a veces somos inalcanzables para ser discipulados, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque nos falta humildad. Porque creemos que nuestra opinión está por sobre todo, dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, dice. Y para ser discipulado, hermano, usted tiene que dejar esa sabiduría propia, o creer que usted lo sabe todo, o entender que en la iglesia donde el Señor lo ha traído, ahí es donde el Señor se va a proveer de alguien para que usted sea enseñado. Pero a veces decimos, no, nadie me puede, ¿y a mí qué me van a enseñar? Pues no saben la vida que yo tengo. Los problemas que yo tengo, nadie los tiene ahí en la iglesia. ¿Cómo, hermano? Miren, todos tenemos que pagar al final de mes las cuentas, ¿verdad? La educación, la universidad, o la escuela, o el colegio, todos. Y los que estamos casados, nuestra señora a veces no nos entiende. No. Sí, a veces sí, todos. Pero por encima de ellos, y leíamos en la lectura que hicimos hoy, es que en esa comunión llevamos ese crecimiento. Cada uno va creciendo en esta comunión. Aquí es donde Dios se va a proveer de alguien que le enseñe a usted. Solo le pido un favor, bájese del pedestal para que pueda oír. Porque estamos a veces tan alto que no oímos la voz del que nos dice, hey, reunámonos. Y yo le digo, si usted es de los que a veces dicen, no, es que para qué van a... Yo le aseguro algo, el Señor tiene interés en usted, de una o de otra manera. Uno llega al discipulado. Tarde que temprano entiende que tiene que ser enseñado por alguien. Y el Señor se encarga. Yo doy testimonio de eso. No me dejé humillar, bueno, pues el Señor vino y me bajó de mi pedestal. Y así va a ser en cada uno, porque el discipulado tiene que ver con esa humildad. Ahora, hermanos, el que enseña, miren lo que dice de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que ¿qué dice? Que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes. Porque cuando ahora ya no es el que es discipulado, si yo quiero discipular a alguien, no, hombre, revístase de paciencia. Porque cuando usted cree que el discípulo ya va a ser lumbrera, suceden otras cosas, ¿verdad? O cuando creyeron que habían caminado un buen tiempo, suceden cosas que uno dice, ay, paciencia. Acuérdense que no todos vamos al mismo ritmo, ¿verdad? No todos aprenden al mismo ritmo. Cuando tenemos varios hijos, recuerden, no todos los hijos son iguales, ¿verdad? Algunos son buenos para mate, otros para ciencias, pero diferente. Igual cuando discipulamos, las personas son diferentes. Y es un choque humano, porque si, ¿cómo voy a discipular a aquel? No, hombre, si ya pasó, ¿verdad? Por varios. Revístase de paciencia para transformar la vida de alguien. Piense en la paciencia que Dios ha tenido con usted. Mire, antes, en 1992, había un manual de discipulado que eran 16 lecciones. En 2 años, creo yo, me tardé de llegar de la 1 a la 3. Es que yo le estudiaba a fondo. Hermano, no me quería bautizar. Eso era todo. No era otra cosa más que no me quería bautizar. Hasta que el Señor me hizo entender, no es que yo entendí, el Señor me hizo entender y me hizo pasar. Imagínense, 2 años. Si usted lleva 6 meses, paciencia. Paciencia. Porque para enseñar hay que enseñar con paciencia. Y para aprender
hay que aprender revestidos de ¿qué? De humildad. Son dos condiciones que necesitamos, hermanos. Ahora, cuarto principio, en el discipulado, hermanos, tenemos que invertir y arriesgar. En el libro de Hechos, capítulo 9, habla la historia acerca de Pablo, ¿verdad? Que Pablo iba hacia Damasco y se cayó, ¿verdad? Y el Señor tuvo un encuentro con el Señor, ¿verdad? Y quedó ciego y se lo llevaron. Ya, pero Pablo, ¿quién era? En ese momento él era perseguidor de la iglesia, era alguien que mataba, ¿verdad? A los cristianos, y hasta había pedido cartas para ir a otros pueblos, para perseguirlos, para llevarlos capturados. O sea que Pablo ahí era cosa seria, ¿verdad? O sea, era un hermanito recién convertido, pero todos le tenían miedo, porque no, hombre, si ese perseguía. Así se estuvo cuando apedrearon a Esteban. O sea, la cuestión no era fácil. Pablo no era, digamos, el común denominador de las conversiones, ¿verdad? Era algo increíble. Pero en medio de todo eso, Dios tenía un plan para él. Y en ese plan, ¿verdad? Bueno, Pablo está en una casa, viene el Señor, en el capítulo 9, el versículo 10, ¿verdad? Bueno, desde el 9, donde estuvo Pablo, dice, donde estuvo 3 días sin ver, dice, Hechos 9:9, y no comió ni bebió. Había entonces, dice en Damasco, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Como no sabía de qué él iba a hablar, ¿verdad? Bien contento Ananías, va, heme aquí, Señor. Como cuando estamos aquí, ¿verdad? ¿Quién va a ir? Heme aquí, Señor. Amén. ¿Quién va a discipular? Heme aquí, Señor. Amén. Y así estaba Ananías ahí, ¿verdad? ¿Qué me va a decir el Señor, verdad? Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado, yo no sé qué cara hizo aquí Ananías cuando dijo, Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Yo no sé si Ananías alcanzó a oír las últimas palabras, ¿verdad? Pero miren, él dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Yo no sé hasta dónde escuchó Ananías, pero miren la respuesta de Ananías. Entonces Ananías respondió, Señor, es recién convertido, es difícil. He oído, dice, de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y es que era cierto. O sea, no era mentira esto, ¿no? Y aún aquí tiene la autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, dice. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. En el discipulado, hermanos, en este proceso de enseñar, tenemos que invertir y arriesgar. Invertir nuestro tiempo. No sé qué estaba haciendo Ananías, pero él tenía que dejar lo que estaba haciendo para ir donde estaba Saulo. Y arriesgar, porque si era una trampa, si Saulo de repente tenía un bajón espiritual, para Ananías, ¿qué significaba? La muerte. A veces para nosotros es difícil, vemos a alguien y el Señor nos dice, habla, acércate. No, me va a salir bravo. No, hombre, ninguno como Pablo. ¿Verdad? A menos que usted le ande huyendo a la fiscalía, y es otra historia, ¿verdad? Pero ninguno como Pablo. No, es que ese hermano se ve bien serio. Haga lo que se sonría. Así dice mi esposa conmigo. Sonría, mi amor, que con esa cara que tiene de piedra cualquiera cree que está enojado. Y es cierto. Mire, de repente cuando ya nos acercamos y hablamos cambia la cosa. Pero a veces no queremos acercarnos, ¿por qué? Por temores. ¿Y qué miedo le voy a poner? No, es que no es un tema de miedo, es algo que nos paraliza. Y aunque tenemos en nuestro corazón el acercarnos a esa persona, pero ¿y qué le voy a enseñar? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué momento voy a poder hacerlo? Olvídese de eso, hermano. Si usted quiere discipular,
Bueno, usted tiene que discipular, tiene que invertir tiempo, esfuerzo y arriesgar, como lo hizo Ananías. Y saben, hermanos, lo que le dice el Señor, ¿verdad? Mira, le dice, este varón al que tú estás con temor de ir, este es un instrumento escogido. Con él yo voy a hacer grandes cosas. Va a llegar a los gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. Les va a hablar del evangelio también. Imagínate lo que él tiene. Imagínense que esa persona que usted está dudando en discipular, el Señor le dijese, ese va a ser el próximo Billy Graham. No, ahorita voy. Usted no sabe el potencial que tiene la persona en las manos de Dios. Usted no sabe el potencial que tienen sus hijos, los dones que Dios le ha dado a cada uno de sus hijos, los dones que Dios le ha dado a esa persona que tal vez usted ni haya cómo hablarle, pero Dios tiene un propósito con ella. Y yo los reto, hermanos, a que invirtamos, a que nos arriesguemos. Lo peor que nos puede pasar es que nos diga, no puedo. Entonces, ore, ¿verdad? Pues bueno, a Ananías no lo mandaron a enseñarle, le mandaron a qué? A imponer sus manos y a orar. Es más, no fue Ananías el que convenció a Pablo que él orara por él. Dice que ya en sueño le había dicho, alguien va a venir a orar por ti. ¿Verdad? Un hombre llamado Ananías va a venir. Porque, hermanos, en el proceso de discipulado, en el proceso de discipular a alguien, no depende de usted. No es que usted es el gran maestro, ¿verdad? Que, wow, sensei. Es el Señor el que pone la disponibilidad en el corazón del que lo va a oír. Así que, disponga su corazón a invertir y a arriesgar. En esta historia de Pablo hay dos personas que arriesgaron. El otro es Bernabé, varón de consolación. Cuando llegó Pablo, dice aquí, Hechos capítulo 9, versículo 26 y 27, cuando llegó Pablo a Jerusalén, dice, trataba de juntarse con los discípulos, dice, pero de nuevo, ¿qué sucedía? Todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, dice, ¿qué hizo Bernabé? Ahí lo dejó que él solito llegara. Tomándolo, dice, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Y vino Bernabé y tomó la posición de abogado, imagínense, defensor de Pablo. Y le dice, miren, ustedes no saben lo que le sucedió en la vida a él, ¿verdad? Cómo Dios le habló camino a Damasco. Y cómo él había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, que hasta tuvieron que sacarlo por una canasta. Bueno, aquí no lo dice, ¿va? Pero la historia amante, que nunca lo bajaron porque si no, peligroso, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay que arriesgarnos. Porque los discípulos son valiosos para el Señor, son especiales. Esa persona que Dios le ha puesto a usted a discipularla, es especial realmente. En el discipulado, hermanos, tenemos que invertir y arriesgar. Y el último punto, hermanos, el quinto punto, el discipulado, hermanos, nos une. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos, dice, las cargas de los otros, y cumplid así que la ley de Dios. Primera Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos, porque hoy se están algo así medio desanimados, ¿verdad? Anímense, hermanos, anímense unos a otros, dice, y edificaos unos a otros. O sea que no solo es Mateo, o sea, no, es que es todo el propósito, ¿verdad? De discipular, está a lo largo
de la Biblia, de la palabra de Dios. Y dice, animaos, edificaos a unos a otros. Hermanos, el discipulado nos une. ¿Por qué? Porque comenzamos a conocer y a entender por qué el hermano anda esa cara seria. O la hermana, ¿verdad? Siempre le vemos el 111, dice, más 3 rayitas que se le hacen así, ¿verdad? A uno. Mi papá es 11.111, él tiene 5. No usa Botox, claro. Pero imagínense, a veces lo vemos serio, este hermano, lo serio, lo bravo, bien, ni le hablo, que saber, se sienta ahí, no le habla aún, solo el que lo trajo medio le habla, se ve. No, hermanos, mire aquí, cuando nos abrimos, cuando comenzamos a compartir, cuando nos dejamos discipular, cuando nos llenamos de humildad para que el otro me enseñe con paciencia y comenzamos a conocernos, comenzamos a entender, y en vez de decir que tiene 11.111, oramos. Porque Dios transforme su lamento en gozo. Porque entonces podemos hacer como Bernabé y decirle a los otros hermanos que están diciendo, no, es que aquel muy serio, no, miren, ustedes no entienden, acaba de perder esto, tiene este problema, está luchando con esto, ¿verdad? Porque a veces no logramos entender qué está sucediendo. Y hablamos fácilmente, pero ahí es donde el hecho de ser un solo cuerpo, el hecho de unirnos, hace que nos conozcamos. Hermanos, estar dispuesto a ser aconsejado y a ser discipulado es una manera de invitar a otros a ser parte de su vida. Eso es difícil, ¿no? Porque no queremos a nadie en nuestra vida, que nadie sepa, ¿verdad? Y si yo me acuerdo, pues yo tenía un código: entre menos sepan de mí, menos armas tienen para destruirme, imagínense. Bicho de 16 años. Y ese era un código que yo escribí. Era chollado, no conocía a Cristo. Imagínense, pero a veces llegamos a hace 50, 70 años y entre menos sepan de mí, mejor. Claro, no estoy hablando de un nivel que esto es chambre y chisme, no estoy hablando de eso, estoy hablando de poder compartir y sobrellevar las cargas. De eso estoy hablando. De eso es lo que está hablando Gálatas. Mejores son 2 que 1, dice. Así es. Así es lo que dice Eclesiastés, ¿no? Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como las 6. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Y quiénes son esas coyunturas? Pues nosotros, ¿verdad? Que estamos ahí. Según la actividad propia de cada uno de ustedes, recibo yo el crecimiento, dice. Y así como se mueven los demás, recibe también usted el crecimiento para irnos edificando en amor. El discipulado nos une, hermanos. No le reste importancia. No haga a un lado lo que Dios ha definido. No oculte el mandato del Señor, porque no se puede ocultar. Aunque usted no lo quiera hacer, recuerde que tiene que hacerlo. ¿Y por qué? Por su propio bien. ¿Por qué someterme? Por su propio bien. ¿Por qué? Porque podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Podemos animarnos. Para eso es la iglesia. Para animarnos. Impactante, hermanos, que el Señor lo haya definido así. Que el crecimiento se va dando conforme toda la iglesia, los miembros de la iglesia van moviéndose, ¿verdad? En la actividad propia de cada uno, en los dones que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. Usted puede ser de bendición para los demás. Amén. ¿Qué vamos a decidir entonces? Termino con esto, hermanos. Repito nuevamente la pregunta, cambiando un poco la pregunta. ¿Ha decidido discipular y ser discipulado, hermano? Porque podemos hablar de esto el próximo año, ¿verdad? Y otra vez lanzar la propuesta a usted.
y recordarle que es un mandato, pero es una decisión que se tiene que tomar. Una decisión de tomar el mandato de Dios y comenzar un proceso de enseñar a otros las verdades de Dios, de tomar un proceso en el que se someta con humildad a un proceso de ser enseñado. A mis 52 años necesito ser enseñado. A sus 15, a sus 20, a sus 30, necesitamos ser enseñados. Vamos a orar. Incline su rostro ahí donde está y oremos. Padre, queremos darte las gracias, Señor, porque en tus propósitos, Señor, en tu diseño, nos dejaste esta oportunidad, Señor, de forjarnos los unos a los otros, de llevar las cargas los unos a los otros, de enseñarnos, papito, de discipularnos. Yo te ruego, Señor, que podamos ser fieles a tu mandato, que podamos, papito, tomar lo que nos corresponde como hijos tuyos, entender, Señor, lo que tú quieres hacer con nosotros. Padre, entender que si no enseño tu palabra, le estoy enseñando otra cosa a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, a mis amigos. Si yo no enseño lo que tú nos has enseñado, Señor, lo que tú nos has dejado en tu palabra, estoy enseñando otra palabra, Señor, que no es la tuya. Papito, yo te ruego, Señor, que me ayudes realmente a tener una actitud de discipulado en el que me llene de paciencia para enseñar a otros. Y yo te ruego, Señor, por los que están aquí, que quieren ser discipulados, porque podamos ser humildes para ser enseñados, Señor. Padre, despiértanos, que podamos invertir de lo que tú nos das, Señor, tiempo, esfuerzos, aún nuestro dinero, Señor. Que nos arriesguemos aún con aquellos que nos parecen difícil o hasta peligroso hablarles. Que nos arriesguemos, Señor. Te lo suplicamos, papito. Señor, yo te ruego que cada uno de nosotros pueda ser parte, Señor, clave en esta familia de tu Iglesia Bautista Vista Hermosa, Señor, que cada uno de nosotros pueda tomar ese rol, pueda desarrollarse y pueda ayudar en el crecimiento de los demás, Padre. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí que dice, yo quisiera conocer al Señor, yo quisiera poder entender todo lo que está hablando, nunca he hecho una profesión de fe por Cristo, yo quisiera llegar a ser discípulo de Cristo, yo quiero invitarle que hoy aquí usted levante su mano y haga una profesión de fe en Cristo, o que busque a la persona que lo invitó, ¿verdad?, y pueda hablar con él y extenderle su necesidad de recibir a Cristo en su corazón. O si usted aquí está con la disposición hoy de ser enseñado, que pueda acercarse a nosotros, los pastores o los líderes o a alguien de su confianza, y extiéndale su disponibilidad para ser enseñado. Papito, yo te ruego, Señor, que pongas en nuestro corazón la convicción de lo que tenemos que hacer, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.